2023. Está con nosotros Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING en España. Francisco, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos ya en semana de Banco Central Europeo. Hoy además conoceremos los PMI de gran parte del conjunto de Europa. Dejamos atrás ya la FED y el PIB estadounidense que conocimos la semana pasada, pero ¿cuál es la fotografía a medias entre lo que vimos la semana pasada y todo lo que vamos a conocer en esta? Esta semana toca ver cómo el Banco Central Europeo digiere la información que está llegando, que es una información en la que los mercados se han comportado bastante mal por dos motivos, por Ucrania y por el anuncio de la confirmación de que la Reserva Federal empieza a retirarse de los mercados. Al mismo tiempo está entrando un montón de información acerca de la actividad económica del último trimestre, que ha sido muy decepcionante en Europa en particular. Ha crecido la economía europea apenas un 0,3%, con lo cual es difícil sustentar un discurso de que la economía europea necesita un enfriamiento, necesita una intervención para ponerle frenos porque se está sobrecalentando, que es un discurso que aguanta mejor en Estados Unidos, y al mismo tiempo estamos teniendo toda la información acerca de la inflación, que está siendo un poco difícil de leer este mes, ¿no? En Europa la inflación, se publica el dato más tarde, hoy se espera que caiga un poco, medio punto, del 5% al 4,3, 4,4, una cosa así. El dato más importante es el de Alemania, que salió ayer, y fue difícil de leer porque cayó, pero cayó menos de lo esperado. Alemania estaba en una situación un poco particular porque tenía una subida del IVA temporal hace poco más de un año y se supone que este mes ya no debería haber afectado los datos de la inflación y deberíamos haber visto una caída muy fuerte. Y cayó, pero solo de manera leve. Entonces hay un poco de preocupación al ver cómo la energía está haciendo que la inflación impida que caiga la inflación de una manera sostenida y clara. Entonces son datos difíciles de leer. El punto crítico esta semana va a ser el Banco Central Europeo, la reunión, y ahí lo que se espera es un Banco Central Europeo que se quede, digamos, en su sitio, ¿no? Que no cambie de rumbo y que se mantenga, que confirme la visión que puso encima de la mesa en su última reunión de diciembre, que es básicamente, sí, empezamos a plegar velas, pero a un ritmo muchísimo más lento que el de Estados Unidos, y que nadie se espere un frenazo aquí. ¿Se empieza a ver una tendencia a las 5 subidas de tipos de interés en Estados Unidos, o a que haya esas 5 subidas? El pasado miércoles veíamos en la presentación de Jerome Powell de cómo podía ser y de cómo podía evolucionar la economía, que incluso decía que podía haber una subida en cada una de las reuniones de la FED. En Europa, sin embargo, no se esperaría una subida de tipos antes de 2023, ¿no, Francisco? No, sería una sorpresa desagradable desde el punto de vista de la inversión, en el sentido de que los niveles de deuda en Europa son muy altos, encarecería los niveles de inversión, pero sobre todo, al ser una sorpresa, probablemente produciría una corrección importante en mercados. En una bolsa que se está comportando mucho mejor que la americana, simplemente por la naturaleza de su composición. Europa está más cargada de cíclicos, de los sectores tradicionales, que se supone que se comportan mejor en un periodo como el actual. Entonces, los precios de esos activos ahora mismo incorporan la idea de que no va a haber subidas de tipos de interés. Los precios de la bolsa en general no se llevan bien con subidas de los tipos de interés, y mucho menos si son subidas inesperadas. Entonces no es el caso. Efectivamente, a lo largo, la persistencia de la inflación en los últimos meses ha hecho que se adelante esa previsión de subidas de tipos, pero que se adelante de, digamos, finales de 2023 a inicios de 2023, que es ahora mismo donde está esa expectativa. Pero no está en los libros. Ha empezado a subir, lo hemos visto con el cierre de enero, es el Euribor, ya por debajo del medio punto negativo, el 0,47. La perspectiva también es que el Euribor vaya caminando hacia el terreno plano, hacia el 0%. Sí, a lo largo de todo este año no está claro si llegará a tocar ese punto, ¿no? En general, las expectativas de nuestros analistas acerca de los movimientos de los tipos de interés, sobre todo los tipos de interés a corto plazo de mercado, son positivas en el sentido de que van a normalizarse, en el caso del Euribor volviendo hacia ese cero, pero bastante modestas. Hablamos de expectativas de 15, 20, 30 puntos básicos a lo sumo. Es que aquí es importante diferenciar entre la idea de que los tipos de interés van a subir, es un periodo en el que la economía se está recuperando y es normal, y
que los tipos de interés sean altos. Incluso después de un par de años como el que se espera en 2023 de normalización, los tipos de interés seguirían siendo bajos y muchos tipos de interés comerciales de mercado en el interbancario seguirían muy cerca o por debajo del 0%. Entonces sí, subida de tipos de interés en el sentido de normalización, pero no una subida sostenida, nada parecido a lo que se espera que veamos en Estados Unidos, donde podríamos acabar el año cerca del 2%. Fotografía, como veis desde ING en España, Francisco, también mercados emergentes y sobre todo China. Bueno, ha empezado el año con más estabilidad de la que se esperaba, ¿no? Porque estas noticias de tipos de interés, lo que realmente hizo daño a los mercados emergentes el año pasado, aquí hay que diferenciar, por un lado mercados emergentes, por otro China. Lo que realmente hizo daño a los mercados emergentes fue la evolución tan rápida en las expectativas de tipos de interés. Un tipo de interés alto que está subiendo con fuerza en Estados Unidos hace muchísimo daño a los mercados emergentes, produce una fuga de capitales que van a buscarse, los mercados están en equilibrio y en cuanto cambia un tipo de interés en un país, los capitales van a buscar aprovecharse de ese tipo de interés más alto, sobre todo si es en un mercado que es tan sólido, estable y solvente como Estados Unidos. Entonces, muchos mercados han dejado de ser interesantes si las expectativas de tipos pasan del 0 al 2% en Estados Unidos. Y esto hace mucho daño a esa economía y a esa bolsa, independientemente de lo que esté pasando en ese país. Aunque estén teniendo disciplina fiscal y monetaria, aunque la macroeconomía vaya bien, haya buenas tasas de crecimiento, los gobiernos lo estén haciendo bien, incluso en esos casos vemos cómo sufren muchísimo las monedas y las bolsas de esos países. Entonces, este anuncio ha sido sorprendentemente positivo porque solo ha caído la bolsa un 2%, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, ha caído un 9-10%. ¿Qué se espera este año en mercados emergentes? No es particularmente halagüeño las perspectivas. ¿Por qué? Porque se espera que se produzca esa subida continuada de tipos de interés. Y segundo, porque los bancos centrales se están retirando y es más probable que haya accidentes, tropezones. En Estados Unidos, pero insisto, mercados emergentes sufren aunque no hayan hecho ellos nada malo, ¿no? Eso por un lado. China es otro, digamos, bicho, otro animal diferente, ¿no? Va por su propio camino y no sufre tanto por los cambios de tipos de interés o por lo que pueda pasar en Occidente. Es un mercado mucho más autocontenido. Y ahí lo que se está esperando es, por lo menos una primera parte del año, muy sobria. China tiene ahora un año nuevo, unas vacaciones por el año nuevo que son las más importantes del año, tiene unos Juegos Olímpicos de invierno que empiezan dentro de apenas 3 días y no se puede permitir ningún desliz con el COVID. Y eso tiene una implicación muy importante en la actividad económica, ¿no? Esa política de tolerancia cero hace que se cierren fábricas, se cierren puertos, se cierren centros logísticos a la menor indicación de contagio y eso contribuye a perpetuar esos cuellos de botella que están haciendo mucho daño en el resto del mundo. Lo que es probable que veamos es que en la segunda parte del año se relajen un poco estas medidas y esto ayudará tanto al crecimiento económico chino como a la reducción de los cuellos de botella en el resto del mundo. Muchísimas gracias, Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING en España. Buen día, Francisco, gracias por esa fotografía.